Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Emmanuel, en verdad el pueblo de Israel cree en Emmanuel. Nosotros anhelamos Emmanuel todos los días. Oh sí, nosotros anhelamos con sinceridad Emmanuel, 100%. Obviamente parte de la idea viene de Isaías 7 y 8, que hay que leer en contexto. La Biblia cristiana lo saca de contexto por su doctrina mitológica. La Biblia hebrea da varias pistas de la idea de Emmanuel. Y eso es lo que vamos a explorar, lo que la Biblia hebrea dice, no lo que la doctrina dice, la teología, la mitología, que eso no me interesa a mí, y el verdadero buscador de verdad no le interesa ninguno de eso. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Su papá y su mamá tienen sexo, porque en la idea de la Biblia hebrea, sexo es santo, y viene el niño que tiene afiliación tribal por su papá. La idea que un hombre que se respete, que adopte su cacho, porque María casada con José salió embarazada de otro, de acuerdo a la Biblia cristiana, aunque Abdiel y otra gente me dice que existe un texto en hebreo que en verdad dice que nunca lo he enseñado, nunca te lo enseñan, porque esa es su opinión, porque ven el fallo de la Biblia cristiana. Y ellos esperan, anhelan que existe tal texto, pero no hay manera de verificar que es el original. Primero porque nunca lo enseñan. Y existen miles de variaciones, ¿cómo saber que ese es el verdadero? Pero igual no lo enseñan, porque no existe y ellos opinan y desean que es verdad. Y ellos ven el problema bíblico. Michael Root hizo un video total sobre eso. Que en verdad José es el papá, pero existe Mateo en hebreo. ¿Dónde está? La idea de un Dios que embaraza a una mujer es la idea de Nimrod, que es el dios Sol, que Constantino, el primer papa, adoraba toda su vida. Nimrod embaraza a esta mujer que se le llamaba la reina de los cielos, la madre de Dios, la Virgen perpetua, que es Simerames, que es María, y el niño Dios, que es Tamuz, que es Jesús. Solo cambiaron la etiqueta del ídolo y de la mitología, pero no es bíblico. Pero vamos a explorar tal idea. Si fuera verdad tal mitología, Jesús no tendría afiliación tribal, así que no podría ser Mesías igual. Es mitología, no bíblico. Pero quiero explorar un poquito de Isaías 7 y 8 para entender la palabra Emmanuel que nosotros, el pueblo de Israel, anhelamos. Vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Emmanuel, en verdad nosotros creemos en Emmanuel, 100%. Y no solo Isaías 7 y 8 lo habla, hay varios pasajes bíblicos antes y en el futuro que hablan de Emmanuel, que va a ser una realidad. Pero también esperamos al verdadero Mesías de Israel, que viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Si llega un individuo proclamándose, autoproclamándose Mesías, como lo hizo Jesús, y no lo presenta obviamente Elías, como lo hizo Jesús, y cuando le preguntaron, ¿dónde está Elías? Él se inventó que Juan, el Bautista, era Elías, pero Juan 1.21 te dice que él no es el profeta, no es Elías, te lo dice. Juan 1.21 pone a Jesús como un mentiroso. Jesús era un pecador, y Jesús no tenía afiliación tribal porque su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Eso es Mateo 1.16, ellos estaban casados. Mateo 1.18, María sale embarazada no de José, sino de otro. Diga que un espíritu, y diga que es un espíritu santo, pero Dios no embaraza a mujeres casadas estilo mitología. Inclusive estilo los Nefilín que embarazaron mujeres. Eso es pecado. Especialmente que no es tu mujer. Así que ese espíritu no es un espíritu santo, es un espíritu zángano. Existe un espíritu que tiene sexos con mujeres, le llaman incubus, pero no tienen hijos generalmente. Así que es una idea mitológica que le inyectaron. Y Mateo 1.19 dice que José quiere divorciarse de esa adúltera. Y él tiene el deber y no tiene de otra de divorciarse de esa adúltera, de acuerdo a la Torá. Si José se quedaba casado con esa mujer,
José estaba pecando también. Entonces, María ya había pecado, José tenía que divorciarse de esa adúltera, no había de otra. La pregunta que también la gente me dice, ¿por qué José no se divorció de ella? ¿O por qué no la apedrearon? José, por seguro, creyendo que él era un hombre justo, se divorció de ella. ¿Por qué no la apedrearon? Porque no hubieron testigos del hecho y se dio cuenta más tarde José, una vez que ella estaba en la casa de su prima. Como dice en inglés, too late, fue demasiado tarde. Así que ya no se podía y no, como dije, no habían testigos. Así que esta adúltera se salvó, por eso salió corriendo. Ups. Ok, así que vamos a explorar Isaías 7 para comenzar y después vamos a Isaías 8. Voy a leerte, no todos los versos porque entonces el video es largo, quiero leerte los que importan. Para comenzar, el contexto de Isaías 7 Ahaz tiene un problema con dos reyes que vienen a pelear contra él. Bastante feo y está terrible la situación. Entonces el Eterno quiere darle palabras de conforte al rey Ahaz, porque de él viene Hizquíahu ben David, de él viene el rey Ezequías, el rey más recto de Israel. Todavía no ha nacido, pero el Eterno está haciendo todo esto por amor a David y a su simiente. Así que te dice verso 3, que Hashem le dice a Isaías, vete a Ahaz, tú y tu hijo Sha'ar Yeshuv. Así que Isaías va a hablar con el rey Ahaz y lo acompaña su hijo. Es importante tener esto en mente. Su hijo Sha'ar Yeshuv. Esto es parte del contexto. Su hijo Sha'ar Yeshuv, que significa el remanente que queda, por decirlo así. Pero igual. Así que se van a buscar al rey Ahaz, lo encuentran y entonces le dice el Eterno por medio de Isaías, te voy a dar una señal, te voy a ayudar, no hay problema. El rey Ahaz le dice, no quiero una señal, no quiero probar a Hashem. Dios se fastidia con él. Así que le dice en verso 13, escucha ahora, casa de David, ¿de verdad tú cansas a la gente, pero también tú cansas a Dios? Entonces le dice, por ende Hashem, él mismo te va a dar una señal. Porque mira, la muchacha joven, usa la palabra alma. La muchacha joven va a estar con hijo. Y ella va a dar, van a hacerle un hijo. La muchacha va a estar con hijo y va a dar un hijo. Y le va a llamar Emanuel. Ok, va a llamarle Emanuel al niño. Bien. Y cuando el niño aprende a comer comida sólida, obviamente, crema y miel, y aprende a distinguir entre lo bien y el mal, básicamente, estos versos 15, 16, entonces lo malo que venía contra ti se va a ir. Básicamente, esa es la promesa. Entonces, para resumir, la señal no es la muchacha joven, es el niño cuando aprende a distinguir entre lo bien y el mal. No es la Virgen va a concebir como la Biblia cristiana dice. Te lo digo, cuando yo vi Mateo en hebreo, hay varias versiones, pero todas mantienen la misma mentira. Cambian la palabra alma por la palabra virgen. Eso es Mateo en hebreo. Mi pregunta, obviamente, ¿cómo pueden tener las agallas de cambiar lo que la Biblia hebrea dice por su doctrina? En hebreo dice alma y en el hebreo de Mateo ponen la palabra virgen, que es otra palabra total diferente. ¿Quién les da autoridad a cambiar la palabra de Dios? Para mí eso fue bastante sorprendente y de verdad me golpeó feo, porque una persona honesta no hace eso. Es una persona deshonesta que tiene doctrina y tiene que mantener su doctrina. Ok. Así que la muchacha joven va a salir embarazada, obviamente, y va a concebir al niño. Entonces, Isaías 8:3 te dice que el profeta fue íntimo con la profetisa, la muchacha joven. Entonces ella concibió y dio a luz a un varón y le dio un nombre bastante largo, que se lo voy a tratar de decir. Maher Shalal Hash Bas. Es el nombre más largo de la Biblia hebrea, pero bien. Así que en verdad yo pienso que el nombre más largo, pero bien. De acuerdo a las estadísticas, este es uno de los nombres más largos. Bien, entonces continúa
en vez de ponerle Emanuel, le pusieron eso, pero en verdad le pusieron dos nombres, porque si vemos después en Isaías 8, entonces menciona a Emanuel. Así que aquí viene la idea de Emanuel, que significa Dios con nosotros, que básicamente después de todas estas dificultades, Dios está con nosotros. Así que el nene, la señal básicamente, mejor dicho, de que el nene, el niño, entiende entre lo bien y el mal. Así que la señal tampoco es el nene. Cuando pase que el niño entiende entre el bien y el mal, Emanuel. Eso es lo que quiere decir. Dios está con nosotros. Pues básicamente quiere decir que Dios nos libera de las maldades de la situación. Entonces verso 10 continúa otra vez y dice, Dios te va a salvar básicamente, y lo que ellos planean no va a pasar. ¿Por qué? Ki Immanuel, porque Dios está con nosotros. Así que la idea de que el nene aprende entre el bien y el mal es el Emanuel que están refiriéndose en Isaías 7:14. Así que ese es el contexto. Ahora, la idea de Emanuel, como dije, no es una idea de la virgen que va a concebir, porque no dice virgen, y el punto es el nene cuando entiende entre el bien y el mal. Entonces el Emanuel es el tiempo. Están hablando del tiempo. Cuando entiende bien el mal, Dios está con nosotros. Así que lo vemos en otros versos bíblicos, y la idea básicamente, porque esa es la idea mesiánica, que Dios va a morar entre nosotros, porque ese es el propósito de todo. El Eterno quiere morar entre nosotros. Estoy buscando los versos bíblicos. El propósito del tabernáculo es que el Eterno more entre nosotros. El propósito del tercer templo, que se llama la casa de oración para todas las naciones, es que Dios more con nosotros. El nombre del Mesías te lo dice Isaías 37, versos 24 y 25, que es David. Y literalmente Jesús, o Yeshu, como le llamamos, no le pusieron Emanuel tampoco. Interesante, ¿no? Porque los cristianos juran que Jesús es Emanuel, pero cuando le pusieron el nombre al niño, no le pusieron Emanuel. Por lo menos un poquito de honestidad. Por lo menos un poquito de honestidad, porque en verdad Jesús, o Yeshua, o Yeshu, como le llamamos, él sí existió. Que él fue el Mesías, ni por poquito. Porque si no cumplió la primera profecía mesiánica de ser descendiente de Judá, David, Salomón, no cumplió ninguna. Literalmente Jesús no cumplió una profecía mesiánica. Sí cumplió las profecías del antimesías, el falso Mesías, el anticristo. Deuteronomio 13, el falso profeta que hace maravillas y milagros, y dice: sigamos otro camino que nuestros padres desconocen. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, contradiciendo lo que dice la Shema: escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno, o como lo dice Zacarías 14, verso 9. En aquel día el Eterno uno y su nombre uno, el Eterno uno. Pero el falso profeta, el falso Mesías, el anticristo, viene a cambiar la palabra de Dios. Se roba la gloria de Dios, como lo dice Daniel 7:25. Viene a robarse la gloria de Dios, perseguir al pueblo de Israel, viene a cambiar las leyes, la ley de Cristo en vez de la ley de Moisés, que es la ley de Dios, y viene a cambiar los tiempos, antes de Cristo, después de Cristo, el calendario bíblico, obviamente. Eso lo hizo Jesús. Zacarías 13, verso 6, el falso profeta, que es finalmente descubierto, que es finalmente revelado, que es el de los hoyitos en las manos. Te lo dice: falso profeta con hoyitos en las manos. ¿Conoces un falso profeta con hoyitos en las manos? Yo sí. Se le conoce como Jesús o Yeshua, o como quieran llamarle en verdad. El falso Mesías se autoproclamó. Y cuando le preguntaron: ¿dónde está Elías? Ahí está Juan el Bautista. Y Juan 1:21, Juan el Bautista lo pone como mentiroso a Jesús. Yo no soy Elías. Él lo dice. Que Jesús, un mentiroso, un hombre violento que hasta con arbolitos se pone a pelear. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También
quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Él fue a hacer destrucción en el templo. Odiaba a los gentiles, los llamaba perros y puercos. Jesús, Yeshua. Él dijo, el que no cree en él, que se lo traigan frente a él y se lo decapiten. Eso es Lucas 19. Él dijo, no vino a traer paz sino guerra, totalmente contradiciendo Malaquías, el último verso, que la revelación mesiánica trae reconciliación entre padres y hijos. Yeshua te lo dice, él vino a traer conflicto entre padre e hijo, 100% contradiciendo lo que dice Malaquías. Literalmente, te lo está diciendo Jesús. Él es el falso Mesías. El punto es importante, es que el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, el rabino del mundo, pero el Eterno es el Salvador. En él ponemos nuestra fe. Emmanuel, nosotros lo deseamos, la presencia de Dios en este mundo, el santo templo, la Shekinah de Dios en la era mesiánica, que eso es lo que viene. No un Dios encarnado tipo mitología, que eso no va y no va a pasar. Un Dios que embaraza a una mujer que le llaman la Virgen Perpetua, eso es Nimrod y Merames y el niño Dios Tamuz. Eso se llama remercadeo. Babilonia, Roma, cristianismo. Cristianismo, Roma, Babilonia. Nada que ver con la Biblia hebrea. Busquemos del Creador. Pon tu fe en él. Kol Tuv.